Muy buenas a todos, soy Aristóteles y en esta presentación vamos a hablar del verbo. En concreto vamos a hablar de su morfología, vamos a ver una definición y vamos a hablar de sus características formales. Comencemos. Bueno, un verbo es una clase de palabra que expresa acciones, estados o procesos. Veamos algunos ejemplos. La nave ha aterrizado en el planeta sin incidentes. Ahí tenemos una acción. Alguien realiza una acción. Un estado es, por ejemplo, que mi gato está muy contento. Y un proceso, pues que el cielo se ha nublado de repente, en la que algo sucede. Formalmente, un verbo es una clase de palabra variable. Más aún, es el rey de las clases de palabras variables, mucho más que el sustantivo, mucho más que el adjetivo. ¿Por qué? Porque el verbo tiene muchísima variación, de hecho es lo que más les cuesta a los hablantes extranjeros cuando aprenden una lengua románica. Que una palabra sea variable quiere decir simplemente que tiene una parte que es fija y otra parte que cambia. En el verbo la parte fija vamos a ver que se llama raíz y normalmente se mantiene fija, aunque es cierto que hay verbos que se llaman irregulares en las que esto puede cambiar un poco, pero bueno, son una excepción. Y la parte que cambia, pues vamos a ver que se llama desinencias. Así que podemos decir que formalmente un verbo o internamente un verbo está compuesto por una raíz y unas desinencias. Veamos ahora qué es la raíz. Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que la raíz es el lexema verbal y por tanto aporta el significado de la palabra. Veamos ejemplos. En Kant está implícito el concepto de cantar. Independientemente de que sea yo canto, de que cantaras tú en el pasado o de que cantaríamos nosotros en un futuro hipotético. En todas las formas verbales, el concepto va incluido en la raíz. Lo mismo que cor de correr o script de escribir. Las raíces contienen los significados. Y las desinencias pues tienen otras informaciones. Lo primero que hay que decir es que las desinencias te recuerdo que son morfemas flexivos, es decir, son morfemas que aportan informaciones de carácter gramatical y que además se colocan al final de las palabras. Pues las desinencias aportan distintas informaciones. Una de ellas es la de persona. Nos dice básicamente si estamos hablando del emisor, del receptor o que no es ni el emisor ni el receptor. Evidentemente la persona está en relación con el número y así tenemos primeras personas del singular y el plural. También tenemos que tener en cuenta que tenemos personas, en la segunda tenemos una persona de cercanía, tú o vos, y tenemos una segunda persona de cortesía que emplea las formas verbales de la tercera. Y aquí tenemos algunos ejemplos de formas verbales. Ten en cuenta que la persona no está en los pronombres, está en las desinencias. No necesitamos en español o en francés o en portugués poner el pronombre. Cuando lo ponemos es porque queremos marcar algo, enfatizar algo. Del número ya hemos hablado. Simplemente recordar pues, que singular es un elemento y plural más de un elemento. Importantísimo en el verbo es el tiempo. Hasta ahora quizás has hablado o has distinguido simplemente tiempo cronológico, es decir, pasado, presente y futuro, pero tienes que tener en cuenta a partir de ahora que eso no siempre coincide con los tiempos verbales. Tenemos un montón de pasados distintos y que además un tiempo verbal de pasado, presente y futuro además puede ser utilizado para hablar de otra referencia temporal cronológica. Por ejemplo, podemos utilizar el presente para referirnos al pasado o al futuro. Nos vemos mañana o en 1492, hace 500 años, se descubre. Y yo utilizo aquí el presente porque le quiero dar viveza. Podemos utilizar el futuro para hablar de lo que no sabemos en el presente. Si yo ahora digo que quizás serán las 2, pues es que no lo tengo claro. Pero estoy refiriéndome al presente. Y si yo digo quería tomar una infusión, la quiero ahora, pero estoy utilizando el pretérito imperfecto, que es un tiempo de pasado, porque quiero introducir cierta cortesía. Así que cuidado, no te preocupes que vamos a dedicar una presentación exclusivamente a los tiempos verbales. Y luego tenemos un par de morfemas flexivos más, de informaciones que contienen las desinencias. El modo, dependiendo de la gramática, vamos a distinguir más modos que otros, pero la gramática tradicional nos habla de 3 modos. El indicativo, cuando nos referimos a la realidad y a lo que es objetivo, es decir, lo que todo es aceptado para todo el mundo y no cambia. El subjuntivo para referirnos a lo que yo no tengo claro, a las posibilidades, a las probabilidades,
Y el imperativo para dar órdenes, pero solo en afirmativo, porque para dar las órdenes en negativo se utiliza el subjuntivo. Y en primero de la ESO quizá no sea tan importante, pero te debería ir sonando que hay una cosa que se llama aspecto verbal, que nos dice básicamente si la acción expresada por la forma verbal sabemos que ha terminado, y por eso hay un montón de tiempos del pasado que se llaman pretérito perfecto, pluscuamperfecto, futuro perfecto, y en esos tiempos la acción está terminada. O tenemos tiempos imperfectos de aspecto imperfecto o imperfectivo en los que no sabemos si la acción se ha terminado o está en transcurso, es decir, sigue realizándose. Hablemos ahora de los tipos de formas verbales. Las podemos clasificar en simples y en compuestas en función del número de palabras. ¿Vale? Una forma verbal simple está compuesta, ya hemos visto, por una raíz y una desinencia. La raíz nos aporta el significado y las desinencias nos aportan la persona, el número, el tiempo, el modo, el aspecto y además la conjugación. Veamos algunos ejemplos. En escuchabas tenemos la raíz que nos introduce el concepto de prestar atención a lo que suena. Y tenemos la parte abas, las desinencias, que nos están diciendo que esto es la segunda persona del singular, del pretérito imperfecto, del modo indicativo y que además es de la primera conjugación, porque esta vocal, que se llama vocal temática, nos dice la conjugación. Lo mismo sucede en creceréis. Tenemos la raíz, que nos aporta el concepto, y las desinencias, que en este caso nos dicen que es la segunda persona del plural del futuro simple o imperfecto, de indicativo, y que este verbo además es de la segunda conjugación. Un último ejemplo de una forma simple sería escribiesen, y aquí tenemos, como siempre, la raíz, y además las desinencias, que en este caso nos dicen que es la tercera persona del plural del pretérito imperfecto, modo subjuntivo en este caso, y la tercera conjugación. Veamos ahora cómo se construye una forma compuesta. Ya hemos dicho que son dos verbos que funcionan como uno solo. Tenemos un primer verbo que vamos a llamar auxiliar, que a su vez también puede ser compuesto. Evidentemente está formado por una raíz y una desinencia, y que nos va a aportar la información de persona, número y modo. El tiempo hay que tener cuidado porque cambia, ya lo veremos con los tiempos, cuando veamos los tiempos verbales. En las formas verbales compuestas, el auxiliar es haber. Pero en la voz pasiva el auxiliar es ser, y en una cosa que ya veréis, que se llaman perífrasis verbales, tenemos otros tipos de verbos: deber, tener, estar a punto de, etc. En cualquier caso, ya hemos dicho que en las formas compuestas es haber. Y luego tenemos una segunda forma verbal, en este caso una forma no personal, que nos aporta el significado y la conjugación. Y que en las formas compuestas es un participio, pero que en las perífrasis verbales podría ser un infinitivo o un gerundio. Más adelante vamos a ver en concreto las formas no personales del verbo. Veamos algunos ejemplos. En hemos llamado tenemos el auxiliar haber, el verbo haber, hemos, y nos está diciendo que eso es la primera persona del plural de un tiempo de indicativo. Y luego tenemos el participio que nos da el concepto de llamar y que nos dice además que es de la primera conjugación porque termina en ado. En hubieras querido tenemos el auxiliar haber, en este caso, que nos dice de nuevo que es la segunda persona del singular del subjuntivo, y tenemos el participio querido que nos trae el concepto de querer y nos dice que es de la segunda conjugación. Ahí hay un error y tiene que poner segunda conjugación. Y por último os traigo aquí un ejemplo de serán pedidos. En este caso es voz pasiva y el auxiliar es el verbo ser. Lo mismo. Tercera persona del plural del futuro simple de indicativo. En este caso, voz pasiva. Y de nuevo el participio, que nos dice el significado y en este caso sí, la tercera conjugación. Perdón por la rata anterior. Hablemos ahora de las conjugaciones. En español tenemos 3 conjugaciones, pero lo primero que hay que plantearse es ¿qué es una conjugación? Bueno, pues una conjugación es simplemente un modelo que sirve para construir las formas verbales. En español tenemos 3, los verbos que terminan en ar, los verbos que terminan en er y los verbos que terminan en ir. Y para esto utilizamos, para clasificarlos, para agruparlos en los modelos, utilizamos la terminación de infinitivo. Con los modelos puede suceder dos cosas. Una, que sí sigan el modelo de conjugación, y ahí pues seguirán todos las mismas desinencias. Entonces el verbo es regular. No hay mayor problema, la mayoría de los verbos son regulares. Pero puede darse el caso de que no sigan los modelos de conjugación. Y en este caso, pues hablamos de verbos irregulares.
Las irregularidades pueden darse en la raíz, como en condujiste. Si fuera regular sería conduciste. O pueden darse en las desinencias. Por ejemplo, la G de salgo, que no debería estar ahí, porque si el verbo fuera regular debería ser salo. Por último, tenemos también un tipo de verbos que está incompleto. Se llaman verbos defectivos. Y a estos verbos le faltan o personas o tiempos o personas y tiempos. Échale un vistazo al verbo concernir en cualquier conjugador y verás que no está completo. Y para terminar esta videopresentación vamos a hablar de las formas no personales. Las formas no personales son aquellas que no tienen referencia a persona, no son de la primera, de la segunda o de la tercera. Hay tres tipos de formas no personales. Los infinitivos, que es el nombre del verbo, los gerundios, que son algo parecido al adverbio verbal, y los participios, que son algo parecido a un adjetivo verbal. De hecho, se usa mucho con función adjetival. Tenemos infinitivo simple e infinitivo compuesto. El infinitivo simple, pues ya sabes, termina en ar, er, ir, dependiendo de la conjugación, y sirve para clasificar los modelos. Ahí tienes un ejemplo. Por su parte, el infinitivo compuesto pues está formado por el verbo haber más un participio e introduce la idea de pasado, de que algo ya se ha hecho en el pasado y por tanto está terminado. El gerundio simple pues termina en ando para la primera o en yendo para la segunda y la tercera. Aquí coinciden. Y de nuevo tenemos formas simples y gerundios compuestos que se construyen con el verbo haber, el gerundio del verbo haber, habiendo, más el participio correspondiente. Y por último, tendríamos el participio. El participio es la única forma no personal que no tiene formas compuestas. De nuevo coinciden la segunda y la tercera, que terminan en ido, y aparte la primera, que termina en ado. Ahí tienes unos ejemplos. Pensado, bebido o reído, por ejemplo. Y con esto, pues hemos terminado esta videopresentación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en siguientes tutoriales. Un saludo. Hasta luego.